Hola, hola, amantes del drama turco y de las historias de amor que nos roban el aliento. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle jugoso de las vidas de nuestros actores y actrices turcos más queridos. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Después de un tiempo de silencio mediático, donde las especulaciones no han parado de circular, Kerem Bürsin ha hablado, y lo que ha dicho. Prepárense. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada insinuación que nos ha dejado para intentar descifrar el misterio que rodea su relación con Hande. ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay algo más que amistad? ¿O simplemente están manteniendo las apariencias? Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y declaraciones, permítanme recordarles que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias, chismes y análisis de sus estrellas turcas favoritas. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, con esa sonrisa que derrite corazones y esa mirada que te traspasa el alma, ha concedido una entrevista que ha revolucionado las redes sociales. En esta entrevista, que ha sido objeto de análisis exhaustivo por parte de fans y medios de comunicación, Kerem habla abiertamente sobre su relación con Hande Erçel. Pero, ojo. No esperen una declaración definitiva y contundente sobre si están juntos o no. Kerem, como buen actor, es un maestro en el arte de la ambigüedad. Lo que sí ha dejado claro, y esto es lo que ha encendido todas las alarmas, es que entre él y Hande existe un vínculo único. Sí, usó la palabra único. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí es donde entramos nosotros, los detectives del drama turco, para intentar descifrar el código secreto de Kerem Bürsin. En la entrevista, Kerem habla con cariño y respeto hacia Hande. La describe como una persona talentosa, divertida e inteligente. Dice que disfrutó muchísimo trabajar con ella en Sen Kalkam Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional y que, por supuesto, fue el escenario donde nació su romance. Recuerda con nostalgia los momentos divertidos que compartieron en el set, las risas, las bromas, pero también el arduo trabajo y la dedicación que ambos pusieron para que la serie fuera un éxito. Destaca la profesionalidad de Hande y su capacidad para conectar con el público. En resumen, la pinta como la compañera de trabajo perfecta. Pero, ¿es solo eso? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque Kerem se cuida mucho de no dar detalles explícitos sobre su vida personal, hay ciertas frases y gestos que sugieren que la conexión entre él y Hande va más allá de una simple amistad o relación laboral. Por ejemplo, en un momento de la entrevista, cuando le preguntan directamente sobre si sigue en contacto con Hande, Kerem sonríe de una manera muy particular y responde: siempre habrá un lazo entre nosotros. Un lazo. No dice somos amigos. No dice somos colegas. Dice un lazo. ¿Qué clase de lazo? Un lazo de amistad. Un lazo de amor. Un lazo de complicidad. La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Pero la elección de esa palabra, lazo, es lo que ha desatado la locura entre los fans. Además, Kerem añade algo que es aún más revelador. Dice que a pesar de que sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, siempre recordará con cariño los momentos que compartió con Hande. Subraya que ella ocupa un lugar especial en su corazón. Un lugar especial. No un lugar cualquiera, sino un lugar especial. ¿Ven a lo que me refiero? Las palabras son importantes. Otro detalle que no podemos pasar por alto es el lenguaje corporal de Kerem durante la entrevista. Cuando habla de Hande, su rostro se ilumina, su voz se suaviza y sus ojos brillan de una manera muy particular. Son gestos sutiles, pero que no escapan a la mirada de los observadores más atentos. Parece que hablar de Hande le provoca una emoción genuina. Y no solo eso, sino que en varias ocasiones, Kerem se refiere a Hande utilizando adjetivos muy cariñosos, como talentosa, hermosa y adorable. Son adjetivos que no usarías para describir a una simple amiga o colega. Son adjetivos que denotan admiración, respeto y quizás incluso amor. Por supuesto, es importante recordar que estamos interpretando las palabras y los gestos de Kerem. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente siente por Hande. Pero lo que sí podemos afirmar es que, a juzgar por sus declaraciones, la relación entre ellos es compleja y llena de matices. Ahora bien, ¿por qué Kerem no es más explícito sobre su relación con Hande? ¿Por qué se guarda ciertos detalles? Hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, es probable que Kerem y Hande valoren mucho su privacidad.
Después de haber estado en el centro de la atención mediática durante su relación y después de su ruptura, es comprensible que quieran mantener su vida personal lo más alejada posible de los focos. En segundo lugar, es posible que Kerem y Hande estén en un momento de transición en su relación. Quizás estén intentando reconstruir su amistad después de su ruptura. O quizás estén explorando la posibilidad de retomar su romance. En cualquier caso, es probable que necesiten tiempo y espacio para resolver sus sentimientos y decidir qué es lo que quieren hacer. En tercer lugar, también es posible que Kerem y Hande tengan un acuerdo tácito de no hablar públicamente sobre su relación. Quizás hayan decidido que es mejor para ambos mantener un perfil bajo y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem se mantiene ambiguo sobre su relación con Hande. Y esta ambigüedad es lo que alimenta la curiosidad y la esperanza de los fans. Porque, seamos sinceros, muchos de nosotros seguimos soñando con que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. La química que tenían en Senkalkam era innegable. La forma en que se miraban, se tocaban y se reían juntos era simplemente mágica. Era una química que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en el amor verdadero. Y por eso, a pesar de que su relación terminó, muchos fans se niegan a perder la esperanza. Y es que en el fondo, todos queremos creer en los cuentos de hadas. Queremos creer que el amor puede superar todos los obstáculos. Queremos creer que Kerem y Hande, a pesar de sus diferencias y de los desafíos que han enfrentado, pueden encontrar el camino de regreso el uno al otro. Pero volviendo a la entrevista de Kerem, hay otro punto que me parece importante destacar. Kerem habla sobre el impacto que tuvo Senkalkam en su vida y en su carrera. Dice que la serie le abrió muchas puertas y que le permitió conectar con un público global. También reconoce que el éxito de la serie se debió en gran parte a la química que tenía con Hande. Admite que trabajar con ella fue una experiencia enriquecedora y que aprendió mucho de ella como actriz y como persona. En este sentido, Kerem parece estar muy agradecido con Hande por el papel que jugó en su vida. Y este agradecimiento, esta valoración, también sugiere que la relación entre ellos es más profunda que una simple amistad o relación laboral. Además, Kerem deja entrever que estaría dispuesto a trabajar nuevamente con Hande en el futuro. Dice que le encantaría volver a compartir pantalla con ella y que cree que podrían crear algo aún más grande y mejor juntos. Esta declaración es muy significativa, porque demuestra que Kerem no solo guarda un buen recuerdo de su experiencia trabajando con Hande, sino que también ve un potencial en seguir colaborando con ella en el futuro. Por supuesto, esto no significa necesariamente que Kerem y Hande vayan a volver a estar juntos. Pero sí indica que la puerta está abierta. Que existe la posibilidad de que en algún momento sus caminos se crucen nuevamente. Y mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos esperando y especulando. Seguiremos analizando cada palabra, cada gesto, cada insinuación que nos dejen. Seguiremos soñando con que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de esperanza? Y hablando de esperanza, hay que recordar que Hande también ha hecho algunas declaraciones que podrían interpretarse como un guiño hacia Kerem. Si bien ella también ha sido muy discreta sobre su vida personal, en algunas entrevistas ha mencionado que guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem y que valora mucho su amistad. Incluso en una ocasión, Hande dijo que no descartaba la posibilidad de volver a trabajar con Kerem en el futuro. Una declaración que, como era de esperarse, incendió las redes sociales y alimentó aún más las esperanzas de los fans. Así que, como pueden ver, la historia de Kerem y Hande está lejos de haber terminado. Es una historia llena de misterio, de ambigüedad y de esperanza. Una historia que nos mantiene enganchados y que nos hace soñar con un final feliz. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem y Hande son dos personas reales, con sentimientos reales. Y que merecen respeto y privacidad. No importa lo que decidan hacer con sus vidas, lo importante es que sean felices. Y nosotros como fans debemos apoyarlos y respetarlos, independientemente de si están juntos o no. Porque al fin y al cabo, lo que realmente importa es que sean felices y que sigan haciendo lo que mejor saben hacer, entretenernos con su talento y su carisma. En resumen, después de analizar la entrevista de Kerem Bürsin, podemos concluir que la relación entre él y Hande Erçel es compleja y llena de matices. Kerem reconoce que existe un vínculo único entre ellos y que Hande ocupa un lugar especial en su corazón. Si bien no da detalles explícitos sobre su vida personal, sus palabras y gestos sugieren que la conexión entre ellos va más allá de una simple amistad o relación laboral. Es probable que Kerem y Hande valoren mucho su privacidad y que estén en un momento de transición en su relación. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem se mantiene ambiguo sobre su relación con Hande. Y esta ambigüedad es lo que alimenta la curiosidad y la esperanza de los fans, que siguen soñando con que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos.
Sin embargo, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem y Hande son dos personas reales, con sentimientos reales. Y que merecen respeto y privacidad. Así que, queridos amigos, ahí lo tienen. El análisis completo de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del drama turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de que él y Hande vuelvan a estar juntos? ¿O creen que simplemente son amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima, amantes del drama turco. Y recuerden, el amor está en el aire, o quizás en la televisión. Chao.